Esperamos unos 5, 10 minutos. Ya listo, ya, ya.
Jóvenes, Buenos días, ingeniero. ¿qué tal? Yo creo que ya hemos esperado suficiente. ¿Ya? Lo que podríamos, no sé si hacer, de repente, si están ahorita en, ¿qué se llama? Si están ahorita con papel lapicero para anotar, joven, ¿está o no? Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo de lo que es, ¿cómo se llama? Un ejemplo de velocidad de caída, ¿ya? A ver, copien. Calcular detalladamente la velocidad de caída de una partícula. La velocidad de caída de una partícula de cuarzo, cuyo diámetro nominal, es de 1.1 milímetros. 1.1 milímetros. Su factor de forma es 0.7. Su factor de forma es 0.7. Y la partícula cae en agua a 20 grados centígrados. ¿Ok? ¿Han terminado de copiar? Ya. Entonces, nosotros nos está pidiendo uno que es la velocidad de caída. Entonces, tenemos que leer y nos dice que el diámetro nominal, ¿no? El diámetro D es igual a 1.1 milímetros. 1.1 milímetros. Eso lo tengo que convertir a metros. Entonces le divido entre 100. Entonces eso me va a dar 0.00011 metros. ¿Ok? Luego nos dice que el factor de forma es igual a 0.7 en la forma de la partícula. 0.7. Y la temperatura nos dice que es
20 grados centígrados. Así es. Ahora, nosotros, por supuesto, tenemos que calcular la velocidad de caída, en este caso del cuarzo, de una partícula esférica, ¿no? Entonces, nosotros podemos, teniendo el criterio de tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el factor de forma, entonces nos dan el factor de forma. Entonces vamos a buscamos acá justamente, acá está, ¿no? El factor de forma, ¿no? Entonces nos dice la curva 0,7. Entonces ya me está diciendo que en base al factor de forma, que debo utilizar este gráfico de Schulz. Entonces, ¿qué nos da el gráfico de Schulz? El coeficiente de arrastre, C sub D. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito determinar Reynolds, ¿no? Reynolds. Ahora, pero para determinar Reynolds, entonces, ¿qué pasa? Que tengo que saber la velocidad de caída, que es lo que quiero hallar, y luego el diámetro y la viscosidad cinemática. Entonces, este tipo de problemas se parte del criterio de suponer inicialmente un valor de caída. Por ejemplo, vamos a poner W, velocidad de caída, vamos a poner por si acaso, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. ¿Ok? Ya. Entonces, si yo determino que la velocidad es 2, entonces reemplazo en Reynolds, ¿no? Reemplazo en la ecuación de Reynolds, ¿no? ¿Cuánto es la ecuación de Reynolds? Reynolds es, sí, acá está Reynolds, entonces es velocidad de caída por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Ahora, velocidad de caída, ¿cuánto es? 2 metros por segundo. Por el diámetro en metros es 0.0011 metros, ¿no? Todo esto sobre la viscosidad cinemática. Entonces, la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura me dice 20 grados. Entonces, voy acá. A ver, ¿dónde está eso? Más abajo creo que está. Más abajo, más abajo. Acá. Para 20 grados, la viscosidad cinemática es 1.0105, ¿no? Así es. Entonces, esto le tengo que convertir en metros cuadrados por segundo, ¿no? Entonces, tengo que dividir, ¿no? En este caso, si es ¿en qué unidad está acá? En gramos por centímetro cúbico. Entonces, convirtiendo esto a metros,
cuadrados por segundo me va a dar igual la viscosidad cinemática. Acá voy a poner viscosidad cinemática es 1.0105. Eso tengo que convertirlo, porque eso está en gramos por centímetro cúbico. Entonces eh, tengo que convertirlo en metros cuadrados por segundo, ¿no? Eso, a ver, con calculadora vamos a ver cuánto nos corresponde, ¿no? Será 0.0, son 5 ceros. 5 ceros, 1. Entonces, eso nos va a dar en metros cuadrados por segundo. Ahora, si yo paso, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería 10, también sería así, 10 a la sexta, ¿no? 10 a la sexta también sería. Ok, ¿no? 10 a la sexta metros cuadrados por segundo, ¿no? Bien, entonces la viscosidad cinemática, a ver, ¿en dónde está? ¿Dónde estaba haciendo hoy? ¿En qué parte estaba haciendo? Parte de abajo. En la Hasta arriba. página 75, ingeniero. 70 y 75. 70, 75. Ya, ya, acá está, ¿no? Justo con el gráfico. Entonces, sería así, ¿no? Entre 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya. Entonces, ¿cuánto sale eso? O sea, nuestra calculadora. 2200, ingeniero. 2200. Entonces, Reynolds sería así. Reynolds sería 2200. Este es un valor adimensional, ¿no? Ok. Ya, entonces ya tenemos el valor de Reynolds que es 2200. Ahora, nosotros ponemos acá, ¿no? Acá es 10. Acá es 100 al cuadrado. Eso voy a poner con rojo. 100 al cuadrado sería 10 al cuadrado sería 100, ¿no? 10 al cubo sería, ¿cuánto sería 10 al cubo? 1000, ingeniero. 1000, ¿no es cierto? 1000. Entonces, 2000 sería más o menos 2200, ¿no? Porque acá serían 3000, acá serían 2500, acá sería más o menos, ahí, ¿no? 2200. Entonces trazo una recta así. Ya, yo lo estoy haciendo medio curvo, ustedes lo hacen
más o menos acá sería, ¿no? Ahí, ¿ya? Y luego trazamos una, una recta, una perpendicular a las abscisas, que sería aproximadamente acá. Ahí, ah. Yo estoy haciendo, bueno, no tengo pulso, pero ahí sería, ¿no es cierto? Entonces, si ingresamos este valor, ¿cuánto nos daría? ¿No? El valor de C sub D. C sub D sería, acá sería 1, acá son 2, acá sería 1.5, ¿no? Entonces sería 1.2, ¿no? O 1.25. Entonces, C sub D, vamos a suponer que es 1.25, ¿ya? C sub D sería 1.25, ¿ok? Que ese es el coeficiente de arrastre. Ahora, la ecuación, ¿cuál es? A ver, la de Schulz, buscamos la ecuación de Schulz. Nuestra ecuación sería que tiene coeficiente de arrastre, ¿no? Que tenga su coeficiente de arrastre. Sería este de acá, ¿no? Entonces, sería, abajo voy, acá. La velocidad sería, ¿no? Velocidad sería igual a 4.64 entre raíz cuadrada de C sub D, o sea, es 1.25, raíz cuadrada de 1.25 por el diámetro es, ¿cuánto era el diámetro? 0. Por 0.0011, todo esto a la U medio. Ok, ¿cuánto sale la velocidad de caída ahí? A ver, ¿cuánto sale? Sale 0.1376. Casi 0.138 más o menos, ¿no? 13.8. Entonces, tenía que dar igual a 2, ¿no? Entonces, no es igual. Entonces, tengo que bajar, ¿no? La velocidad. Entonces, a ver, si empezamos la velocidad nuevamente repetimos, ¿no? Vamos a poner acá con amarillo, por ejemplo, vamos a poner, empezamos velocidad con 0.138. Ya, a ver, operen. Igualito como acá, en este azul, así. Ahí. ¿Qué van a reemplazar solamente en vez de 2? 0.138. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale número de Reynolds? ¿Cuánto sale el número de Reynolds?
151.8. Ya. Entonces, acá serían 100, ¿no es cierto? 10 al cuadrado serían 100. Acá serían 200. Entonces, 151 más o menos acá. Trazo hasta la curva así, la curva de hasta acá, ¿no? Hasta ahí y trazo cuánto me sale. Probablemente me va a salir un poquito más abajo, ¿no? Y sería el coeficiente de arrastre sería 1.1, ¿ya? 1.1. Entonces acá es 151.8. Y C sub D sería 1.1. Ya. Entonces reemplazo acá. Velocidad de caída, ¿cuánto sería? 4.64 raíz cuadrada de 1.1 por 0.0011 a la U medio. ¿Cuánto sería la velocidad de caída? 0.147. ¿Cuánto? 0.147. 0.147. Entonces, no es igual, ¿no es cierto? No es igual a 0.138. Entonces, hacemos nuevamente, pero tomando como velocidad de caída 0.148. 0.147. Sí, 0.147. Entonces, ¿cuánto sería Reynolds? 161.7. 161.7. 161.7. Acá serían 100, 100.5, 161, acá sería, ¿no? Entonces, acá más o menos sería el punto y me sale un poquito más o por acá también sale, ¿no? Vamos a suponer que nos da 1.1. Coeficiente de arrastre, casi igual sale, ¿no? Pero vamos a poner 1.1 para que se diferencie sería 0.1 vamos a poner, ¿ya? Listo. Ahora reemplazando este en la ecuación, acá, ¿cuánto nos da la velocidad de caída? 0.1466. Ya, esa sí está cerca, ¿no? Entonces quiere decir, así por tanteos, ¿no? Llegamos que la velocidad de caída sería 0.14666 o 147. Entonces, esa sería la velocidad de caída. Utilizando este gráfico de Schulz. ¿Ya? Ok, ¿han entendido? Señorita. Ingeniero, sí está entendible, solo que el gráfico no se puede distinguir mucho, no se puede ubicar bien. Claro, ustedes, en los gráficos yo los puedo mandar más ampliado, ¿no? No hay problema, pero ustedes rectifiquen nuevamente como una especie de práctica, como estuvieran practicando, entonces traten de calcular. Entonces, esta forma de cálculo es cuando nosotros nos damos un valor de velocidad y reemplazamos, ¿no? Hasta que sea igual,
hasta que nos dé igual. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Está entendible, ingeniero. Ok. Ahora vamos a tratar otro asunto que es propiedad del sedimento en conjunto, ya no individual, sino en conjunto, ¿no? Entonces, por lo general, el origen de este material proviene del mismo lecho, ¿no? Del mismo lecho del río, ¿ya? Entonces, y también puede provenir del lavado de las laderas, o sea, cuando cae una lluvia y en una ladera arrastra, se juntan las gotas de agua de lluvia y eso va arrastrando, ¿no? Y eso llega hasta el río, ¿no? Este último caso, o sea, el lavado de laderas, es lo que arrastra el material más fino, ¿no? Que sería la arcilla y los limos, ¿no? Y esos generalmente viajan en suspensión. Por eso es que la coloración del río tiene la forma de color marrón, ¿no? Obviamente casi al color de la arcilla. Entonces, eso indica que generalmente en el transporte de sólido de una corriente, lo que se transporta en suspensión, ¿no? Es más o menos el 90% de todo el sólido, ¿no? Que proviene de las laderas de las cuencas. Mientras que el 10% viene a ser del transporte de fondo, es decir, del mismo cauce del río. ¿Ok? Bien. Algunos autores estiman como límite granulométrico para distinguir los materiales provenientes de la cuenca y lo proveniente del lecho de río, más o menos el límite sería el diámetro 0.0625 milímetros. Entonces, según este criterio, las partículas de diámetro inferior tendrían mayoritariamente su origen en la cuenca, mientras que las partículas de diámetro superior a 0.0625 milímetros tendrían origen mayoritariamente en el lecho del río. ¿Ok? Sin embargo, la de mayor influencia sobre la morfología de los ríos y por lo tanto el de mayor interés, ¿no? Para lo que es ingeniería de nosotros, sería el transporte de fondo, o sea, las que provienen directamente del cauce del río, ¿no? Entonces, acá tenemos el modo de transporte, el del propio cauce sería transporte de fondo. ¿Cuáles son estos transportes de fondo? Todas las gravas, los bolones de piedra, ¿no? Y también arrastra en suspensión, sí, a la arena fina, ¿no? Arena fina. Lo que proviene del lavado de las cuencas vendría a ser todo en suspensión. ¿Por qué? Porque generalmente son arcillas, limos, materia orgánica y arena fina también, ¿no? Entonces, generalmente eso es el origen de las partículas, ¿no? Y cuáles son su modo de transporte. Bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Señorita Karen Achata, Muchica. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Has entendido toda esta parte? Ingeniero, no tanto. Ya, por eso yo estoy diciendo bien claro, ¿no? ¿De dónde proviene, señorita, a ver,
el material sólido que transporta los ríos, ¿de dónde proviene? Ah, material sólido de- Mm, Del mismo cauce del río. las cuencas, sí, ¿Ya? ingeniero. Ay, Este es el cauce del río, ¿no? Entonces pasa una avenida, acá pasa una avenida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que va a arrastrar y su nuevo nivel sería este acá. sí. ¿Ah? Así. Entonces, hay piedras enterradas acá, entonces ya van apareciendo, ¿no? Así, van apareciendo. Los que están encima, entonces ya lo transporta, ¿no? Entonces, este ya no sería el nivel, sino que el nivel sería este de acá, así, ¿no? Entonces, ese es del propio cauce. Cuando es del lavado de laderas, entonces, ¿qué pasa? Esta es una ladera y sobre esta ladera cae las precipitaciones pluviales. Entonces, cae una gota de agua, ¿no? Cae una gota de agua. Al caer, entonces, ¿qué va a pasar? Va a disgregar en partículas el suelo. Así, se digrega, ¿no? Entonces, y con el agua del río, del mismo, con el agua de la misma lluvia, entonces arrastra, ¿no? Arrastra y esta ladera también va a perder este terreno, pero generalmente este terreno es arcilloso, ¿no es cierto? Entonces, material arcilloso pierde y eso se va al río y eso es lo que da acá, lo que arrastra es arcilla, limo y arena fina, ¿no? Entonces, eso es lo que se va al río. Por eso es que tiene coloración marrón. ¿Ha usted entendido, señorita? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Bien. Ahora, las características de los materiales del lecho. El lecho del río tiene unas principales características que vendría a ser, uno, su peso específico y lo otro sería la granulometría. Estamos hablando en conjunto, ya no en una partícula. Ah, ahora, habíamos dicho también que el peso específico, ¿no?, de la arena, por su misma composición, que es cuarzo, ¿no? Más de el 95% es cuarzo, entonces su peso específico es similar al del cuarzo. ¿Cuál es su peso específico? 2.65 toneladas por metro cúbico. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto a su granulometría, la granulometría, ¿cómo lo entendemos? Ustedes han llevado mecánica de suelos, ¿no? Uno,
entonces se entiende como la distribución de tamaño de las partículas de una muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen estos tamaños, no? Entonces, se hace tamizando y pesando, ¿no? Entonces, pues, se ponen diferentes tamiz con diferente abertura y luego se pesa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que retiene, ¿no? Entonces, eso nos denominamos el diámetro, ¿no? Que se supone tiene la forma de una esfera o de una elipse, ¿no? Entonces, una representación granulométrica de una muestra de la curva se entiende por el tamaño, el número del material en peso, que es menor que él. Por ejemplo, un D10 indica, ¿no?, que el 10% del peso de la muestra tiene dimensiones menores, ¿ya? Entonces, igualmente, por ejemplo, para caracterizar los diferentes lechos de río, siempre se habla del D85 y D50, ¿no? Es la mediana de la muestra. Mientras tanto, el D85 tiene la particularidad de que es fácil de estimar si no se cuenta con un análisis granulométrico. Entonces, se puede realizar recogiendo, pues, aguas abajo de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diámetros que son cantos, rodados, bolones de piedra, sus diámetros son mayores a 64 milímetros. Gravas y arenas están entre 4 y 64. Gravas finas, mayor a 2 y menor a 4. Arenas 0.062 y menor a 2, y así, ¿no? Así es. Entonces, ahí tenemos que se determina algunos parámetros a partir de la curva granulométrica, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros extraemos el material, ¿no?, del lecho del río, ¿no?, una muestra, y lo hacemos pasar por las diferentes bandejas, ¿no? Y luego pesamos. Con todos estos datos nosotros tenemos que determinar la media aritmética o el diámetro medio, ¿no? La desviación típica, ¿no? La desviación estándar aritmética, la desviación estándar geométrica de distribución, ¿no? El sesgo de distribución, el sesgo estandarizado, el kurtosis de distribución, el kurtosis estandarizado, ¿no?, de geometría, de distribución, el diámetro medio geométrico, ¿no?, el sesgo geométrico de distribución, el coeficiente de dispersión de distribución y también el coeficiente de uniformidad de Hansen o de distribución, ¿no? Entonces, en este caso, si la desviación típica granulométrica, es decir, es menor a 3, se dice que el material es uniforme o mal graduado. En el caso contrario, si es mayor a 3, se dice que la granulometría es extendida y que el material está bien graduado. Entonces, en el segundo caso, se puede dar algunos fenómenos que son lo que se llama acorazamiento, ¿no? El acorazamiento de un lecho por granos de diferentes tamaños es cuando los tamaños superiores descansan en las capas superficiales, ¿no?, sobre capas que incluyen tamaños inferiores. Este es un fenómeno que es muy habitual y se produce cuando con un proceso erosivo se eliminan los tamaños más pequeños de una capa y lo que va a dar originalmente va a estar uniformemente distribuido de diferentes tamaños, quedando ahí solamente lo más grueso. Entonces, vamos a suponer que este es el lecho de río, ¿no? Y encima
hay los de mayor volumen, ¿no? Entonces, y eso es lo que forma una coraza, porque acá abajo están los arena fina, arena gruesa, gravas, ¿no? Entonces, por eso se dice acorazamiento, ¿no? Porque se comporta lo más grande como coraza, ¿no? Ok. ¿Listo? Bien. Hay un ejemplo acá, ¿no? Un ejemplo para determinar el peso retenido, ¿no? Y el peso acumulado. Entonces, acá tenemos el límite inferior, el límite superior, ¿no? De la graduación del tamaño de las bandejas, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, el menor es menos 1.5, el límite superior menos 1, y así, ¿no? Entonces, lo que sacamos es T sub I es el promedio, es decir, menos 1, menos 1.5 será menos 2.5, dividido entre 2 será menos 1.25. Acá es menos 1 más menos 5, será 1.5 menos 1.5 entre 2, 0.75, ¿no? Ok, así estamos bien. Aracayo, José, Milan, Sí, presente, ingeniero. ya, estás entendiendo, ¿no? Ya. Sí, sí, Entonces, ingeniero. en esa bandeja nosotros pesamos, ¿no? ¿Cuánto es el peso retenido? Después de sacar acá el promedio del límite inferior y superior, sacamos el promedio, que sería todo esto. ¿Y cuánto es en peso? ¿Cuántos gramos significa en cada uno de ellos? ¿No? Entonces, acá tenemos. Luego, en el otra columna tenemos el peso acumulado. O sea, 0.43 más 2.13 me va a dar 2.56, ¿no? Ahora, 2.56 más 4.25 me va a dar 6.81. Y así. Todo sería el acumulado. Ahora, yo determino en porcentaje cuánto significa 0.43 de 85. ¿Cuánto sería el porcentaje 0.43 de 85 gramos? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces el porcentaje 0.43 sería 0.51, ¿no? Y así saco porcentaje de cada uno. Y luego también hago el acumulado, 0.51 más 2.51 será 3.02, ¿no? 3.02 más 5 sería 8.02 y así. Entonces, en total debe darme 100%. Entonces da 100.02, ¿no? Bien. Entonces ya tengo esto. Con esto yo puedo hacer un histograma de acuerdo al tamaño grano y el porcentaje de frecuencia que pasa, digamos, ¿no? Ahí yo puedo hacer y determinar cuáles son los de mayor tamaño, de mayor presencia, ¿no? Por ejemplo, sería de 1.5, 1 y 2, ¿no? El resto va disminuyendo, ¿no? Luego de esto nosotros, en base a este cuadro,
nosotros determinamos el diámetro para 16, para 5, para 16, diámetro 25, 50, 75, 84 y 3.75. Entonces, yo les he enviado en a su, ¿qué se llama? A su WhatsApp un cuadro más grande. ¿Han visto o no? Jóvenes, Sí, ingeniero. ya, me Sí, supongo ingeniero. que eso, ¿ah? Sí, sí. Me supongo que lo han impreso ustedes eso, ¿no? ¿O no? ¿Han impreso, han visto en su WhatsApp? Sí, ingeniero, está en mi WhatsApp. Ya, sería bueno que yo lo estoy buscando acá. A ver un ratito. Acá. A ver, vamos a... Ustedes están viendo ahorita, jóvenes, a ver, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, ingeniero, se puede visualizar. Ya. ¿Están viendo? Sí, ingeniero, sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, a ver. Ya. Un ratito. Ya. Acá. Cuando yo quiero determinar, por ejemplo, el D5, acá está. Acá está el D5, muy, muy grande. Espera. Esta flecha. Ratito. Ya. A ver. Ya. Entonces, ok. ¿Están viendo? Con azul estoy agarrando el 5%. Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya. Trazo hacia la curva y me da un diámetro de 0.25.
así, el diámetro 5. Ahora, yo quiero determinar el diámetro de 16. Ahí está 10, 16. Trazo hasta la curva, me da que es 0.5. ¿no? Luego, por ejemplo, el D50. Trazo, ¿no es cierto? Más o menos ahí, este punto, yo estoy mal. Y me da el diámetro 1.75, ¿no? Ahora, el D84 está acá, ¿no? D84 y me da, el diámetro de 84 me da 3, ¿no? El D95 saco y me da 3.75. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, voy a salir esto, ya. Y voy a compartir ahora acá. Entonces, ahora tengo los diámetros de 5, 0 menos 0.25, 0.72.6, el de 51.75, de 84, 3, el de 95, 3.75. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero. Calculamos la media, ¿no? Para hallar el diámetro promedio se suma el diámetro de 16, el diámetro 50, el diámetro 84 entre 3. Como ya tengo el diámetro 16 es 0.5, el diámetro 50 es 1.75 y el diámetro 84 es 3, ¿no? 3. Entonces me sale 1.75. Luego determino el índice de clasificación, en este caso sigma sub 1. Sigma sub 1 es sigma del D16, el D84, entre 4 más D95. Solamente reemplazo los datos porque ya los tengo, ¿no? Entonces me da 1.23. ¿Qué significa? Que es un material mal clasificado, ¿no? Porque de 1 a 2 me da 1.23. Ahora, determino su asimetría, ¿no? Entonces, determino el D95, 0.5 y me da 0.96. Eso significa que es mesocúrtica. Ahora, el índice de asimetría, entonces, de igual manera, me reemplazo y me da igual a 0. Entonces, estará de más 10, más 0.10 a menos 0.10. Es decir, es simétrico. Entonces, con esos datos, yo voy y tengo sigma sub 1 y con la media, ¿no? Sigma sub 1 es igual a 1, a ver, sigma sub 1 es 1.23 y la media es 1.75. Entonces, 1.23 más o menos, acá es 1.5, entonces 1.23 será acá. Y 1.75 será acá, ¿no? Entonces, más o menos llega en este punto rojo. ¿Qué significa? Que es un material extraído de playa, o sea, de río. ¿Ok? Y si ponemos con respecto a la simetría, ¿no? Es 1.1, 0.1 más o menos, bueno, va a decir que es de río. Entonces, es de playa y de río, ¿no? Con esos dos. Entonces, si hacemos la clasificación que nos da 0.8 a 1.4, se dice que está moderadamente clasificado, ¿no? Bien, entonces,
Yo quisiera que hasta acá repasen en su libro bien, porque lo que viene ya es otra metodología, ¿no? De cómo interpretar las características de las partículas. ¿Ok? Jóvenes. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces quedamos en eso, ¿ya? Quedamos aquí nomás mientras, porque para no atiborrar y entonces van a tener una confusión. Entonces, mejor para la próxima clase hacemos todos los que son partículas en conjunto bajo otra modalidad. ¿Listo? Bien, jóvenes, quedamos ahí, ¿ya? Estamos quedando en la página 86, para empezar 87. Listo, jóvenes, aprovechen para repasar, ¿ya? Listo, ingeniero.